Bienvenidos a ANE Podcast, un espacio para hablar de conectividad, transformación digital, tecnología y bienestar social. ANE Podcast al aire. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a ANE Podcast. Hoy hablaremos de algo que impacta la vida de todos, aunque muchas veces ni siquiera lo notamos, y son las antenas. Esas estructuras que vemos por toda la ciudad, sobre torres, y que son la clave para que podamos estudiar, trabajar y conectarnos. Pero también suelen generar dudas y muchísimos mitos, que si son seguras, que cómo se controla su funcionamiento, que si de pronto nos enferman. Hoy vamos a resolver esas preguntas. Por eso le damos la bienvenida a Álvaro Casallas. Él es asesor de la Agencia Nacional del Espectro y es experto en despliegue seguro de infraestructura y campos electromagnéticos. Bienvenido, Álvaro. Hola Laura, gracias, buenos días. Empecemos por lo básico. ¿Qué hace la ANE cuando hablamos de antenas y conectividad? La ANE tiene una labor misional muy importante. Es una función dada por ley que debemos expedir las normas que permitan el despliegue de las antenas que todos tenemos en nuestro alrededor, las antenas de los operadores celulares, las antenas de las emisoras, etcétera, etcétera. Esa es la función básica que hace la ANE en ese sentido. Uno de los mayores temores de los ciudadanos es la radiación. Se habla de cáncer, de problemas de salud y ahora incluso hay personas que dicen que el 5G es peligroso. ¿Qué dice la evidencia científica realmente de esto? ¿Qué son exactamente los campos electromagnéticos y qué diferencia hay entre radiación ionizante y no ionizante? Sí, Laura, desafortunadamente en nuestro entorno, y no solamente en nuestro entorno, a nivel mundial, las personas suelen confundir la palabra radiaciones. La palabra sola radiaciones genera alguna preocupación en las personas, pero hay que tener en cuenta que el espectro electromagnético es un espectro que tiene muchos tipos de radiaciones, desde las radiaciones de los sistemas de telecomunicaciones hasta las radiaciones de frecuencias muy altas como las radiaciones gamma, radiaciones solares, rayos X, sobre los cuales sí hay que tener una precaución especial. Sin embargo, todo lo que nosotros utilizamos para las telecomunicaciones como tal, las ondas de radio que tenemos en nuestro entorno, de los celulares, de nuestro Wi-Fi, de las emisoras de radio que escuchamos, de la televisión, pertenecen justamente al espectro radioeléctrico. En el espectro radioeléctrico se tiene la particularidad de que se producen radiaciones no ionizantes, que básicamente científicamente no tienen la posibilidad, la potencia ni la intensidad para alterar las células, a diferencia de las radiaciones ionizantes que se presentan en las frecuencias más altas, las que les mencionaba, los rayos gamma, los rayos X, que esos sí tienen un riesgo mayor para la salud humana. Por eso cuando un ciudadano va a hacerse un examen radiológico de rayos X, por ejemplo, pues debe tener ciertas precauciones. Diferencia es a las radiaciones no ionizantes a las que estamos expuestas, que son radiaciones que en nuestro diario vivir convivimos con ellas. Para aclarar esto y ponerlo como en los términos más facilitos, entonces, si hablamos de radiaciones ionizantes, podríamos poner de ejemplo como cuando uno va a hacerse una radiografía y le ponen un chaleco, ¿sí? Y cuando son radiaciones no ionizantes, podríamos hablar de, por ejemplo, cuando usamos un microondas, o qué ejemplos podríamos poner. Sí, efectivamente, como lo mencionaba antes, las radiaciones ionizantes, que son las que generan más riesgo para nuestras células, se deben tener precauciones. Por eso los rayos X, cuando vamos a un examen radiológico, debemos tener ese tipo de precaución. Y qué decir peor de, por ejemplo, las radiaciones nucleares, rayos gamma, que ustedes saben, conocen el problema de Chernobyl, por ejemplo, y cuando hubo escape de ese tipo de radiaciones ionizantes, pues hubo problemas de salud a las personas, y conocen el problema de las bombas atómicas en Japón, etcétera. Pero efectivamente en las radiaciones del espectro radioeléctrico, que son radiaciones no ionizantes, como bien lo mencionas, por ejemplo los microondas,
pues no se requieren esas mismas precauciones, pero sí debemos protegernos de unos límites que están científicamente comprobados para evitar que alguna afectación a los tejidos humanos no se afecte. Pues debemos tener en cuenta esos límites que existen específicamente en el espectro eléctrico y de radiaciones no ionizantes. Perfecto, Álvaro. Entonces ahora hablemos un poquito de 5G. Muchos creen que el 5G es más riesgoso para la salud que las otras tecnologías que ya funcionan en el país. ¿Es verdad que el 5G cumple con los mismos estándares del 4G y el Wi-Fi? Sí, así es. El 5G es igual, radiaciones no ionizantes, hace parte del espectro eléctrico y está en bandas de frecuencia muy parecidas a las que antes nosotros usábamos para la telefonía móvil, como el 4G, el 3G, etcétera. Son bandas muy similares y no hay una diferencia significativa en el uso de esas bandas de frecuencias. Más aún, las bandas que actualmente se utilizan a nivel mundial y que se utilizan en Colombia antes eran utilizadas por otros servicios, como son, por ejemplo, enlaces de microondas que usaban ya los operadores móviles, y la gente no se preocupaba por eso. Lo que sucede es que desafortunadamente cuando hay un nuevo avance tecnológico, siempre a las personas les da temor por ser algo nuevo. De hecho, desafortunadamente esto coincidió con la pandemia, cuando se empezó a desplegar el 5G en otros países y muchas personas, digamos de manera desprevenida, empezaron a asociar los problemas de la pandemia con el 5G, y la OMS, incluso la Organización Mundial de la Salud, tuvo que aclarar que un fenómeno de un virus, que es un efecto biológico, no tiene nada que ver con un fenómeno físico de ondas electromagnéticas, que son las ondas que se usan para el 5G y en general para los otros servicios de radiocomunicaciones. Adicionalmente, sobre el 5G, efectivamente las emisiones o los niveles que de hecho ya hemos medido en la ANI son incluso más bajos que los que pueden generar las demás tecnologías, y ustedes se preguntarán por qué. Pues básicamente el 5G tiene en sus parámetros de diseño hacer un buen uso energético de todo lo que consumen los equipos, etcétera, etcétera. Entonces tiene algo que se llama, entre comillas, para no usar palabras técnicas, algo que llaman antenas inteligentes. Estas antenas inteligentes tienen, digamos, la característica de que no radian señal en todas las direcciones, como por ejemplo pueden hacer las antenas de las otras generaciones de comunicaciones móviles, sino solamente la radian en una dirección específica donde un usuario esté solicitando o haciendo uso del servicio. Entonces, por eso es que esto da pie para confirmar que las ondas y los niveles generados por el 5G de hecho contribuyen menos que los niveles de los que contribuyen las demás generaciones de comunicaciones anteriores. Entonces, digamos que ya con esta explicación, pues nos queda claro que el 5G no va a afectar la salud, pero que cumple con lo mismo que los mismos estándares del 4G. Pero entonces, en este momento que estamos en pleno despliegue de tecnología 5G, ¿esto sigue considerándose como una brecha? O sea, es importante que todos entendamos que necesitamos antenas, sí o sí, si queremos la tecnología. Entonces, ¿qué está pasando con estas brechas? Sí, efectivamente, eso es un fenómeno que ocurre especialmente en nuestro país, al tener más servicios, al consumir videos, al subir información, ya sea como youtuber o enviar muchos datos, archivos grandes, pues cada vez hacemos más uso de las telecomunicaciones, y esto lo que hace es que los recursos de los operadores móviles se empiezan a agotar. Esto ellos lo corrigen pues ubicando más antenas. Entonces, en la medida que nosotros como consumidores de datos en general requeramos más consumo, hagamos más consumo, pues los operadores necesitan desplegar más infraestructura. Entonces, siempre es una condición, si nosotros queremos tener un buen servicio, que no se nos caigan las llamadas, que nuestra internet sea con una velocidad adecuada, pues los usuarios van a tener que desplegar más servicios, porque en la medida que haya más usuarios en una zona determinada y esos usuarios hagan más uso de la red, pues se necesitan más antenas para que se les pueda prestar un servicio. Y si como ocurre desafortunadamente en algunas
zonas de nuestro país las personas se oponen a que existan esas antenas, se desplieguen, pues digamos que se están perjudicando porque ellos no son conscientes de que eso va a significar, si un operador no puede desplegar una antena, pues sus condiciones de calidad del servicio de móvil pues va a ser inferior. Hablando de este tema de las brechas en nuestro país específicamente, en Colombia hay un montón de zonas sin buena conectividad todavía. Entonces, todo este proceso para cerrar esas brechas, como nos estabas explicando, cuando logremos el cierre de esas brechas, ¿cómo impactarían los diferentes sectores? Llámese educación, telemedicina, economía, etcétera. En varios estudios que ha consultado la ANE y el Ministerio TIC, de hecho, es evidente que en la medida que las personas tengan acceso y buen acceso a los medios de telecomunicaciones como los servicios móviles, por ejemplo, pues eso impacta en las actividades de su vida, eso impacta en el bienestar de tener buen trabajo, tener acceso a buen estudio, al comercio electrónico. Todo eso que de pronto a veces no vemos directamente, eso impacta. El solo hecho de que nosotros podamos hacer una transacción rápidamente a través de un medio móvil y que no tengamos señal, pues ya eso nos impacta de alguna manera, crea malestar a alguien. Entonces, en la medida que nosotros tengamos más comunicaciones, más disponibilidad de las redes, pues ese bienestar asociado con educación, salud, incluso porque ya se habla de telemedicina y otros aspectos que en el futuro próximo ya veremos de manera más detallada, pero en general ya esos temas de educación, salud, economía se ven impactados positivamente en la medida que tengamos mejores sistemas de comunicaciones disponibles. Es decir, o sea, los colombianos y colombianas vamos a tener infinitos beneficios con este despliegue y con el acceso a conectividad. Entonces, entre todos tenemos que informarnos, compartir todos los datos que tengamos para que entre todos cerremos esa brecha, no pongamos trabas al despliegue de infraestructura y entendamos que las antenas nos van a ayudar a conectarlos. Álvaro, retomemos entonces el papel de la Agencia Nacional del Espectro con todo este tema. Una de las fortalezas de Colombia es que el país mide y publica datos sobre radiaciones no ionizantes. Contémosle entonces a la gente un poquito cómo funciona esa vigilancia, cómo puede cualquier ciudadano consultar esa información. Sí, mira, hay un ciclo que tenemos respecto a la vigilancia y control de los campos electromagnéticos. En primer lugar, nosotros tenemos una norma que le obliga a todas las personas jurídicas o personas naturales que despliegan antenas en Colombia a cumplir esos requisitos, esos límites nosotros no los determinamos arbitrariamente, sino están basados en estudios científicos internacionales. Hay una entidad muy importante que se llama la Comisión para la Protección contra Radiaciones No Ionizantes, que está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Ellos periódicamente recogen todos los estudios científicos que se dan a nivel mundial y hacen unas recomendaciones que se llaman directrices para que todos los países puedan disponer y acoger al interior de su territorio los límites que son válidos. Entonces nosotros lo primero que debemos es establecer esos límites. En segundo lugar, quienes hayan desplegado antenas deben demostrar que cumplen esos límites, entonces deben enviar unos estudios técnicos a la ANE que los revisa muy cuidadosamente para elevar que esas antenas sí cumplen con esos límites. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros, además de verificar que sigan esos estudios, nosotros tenemos varias iniciativas para verificar que los límites no se estén excediendo. La más importante de ellas es que nosotros vamos a los municipios del país y tomamos mediciones calle a calle, es decir, en todo el casco urbano del municipio vamos tomando mediciones con equipos especializados, y producto de ese trabajo en campo lo que hacemos es publicar en nuestro portal institucional unos mapas donde le vamos a decir a los ciudadanos, y los pueden consultar libremente, cuáles son los niveles que hemos captado en ese entorno, en su vivienda, cerca del colegio de sus hijos,
para que estén tranquilos con estos niveles. Entonces la ANE, como les menciono, pues no se queda solamente con la información que le entregan los usuarios del espectro, sino por iniciativa propia verifica con mediciones que se estén cumpliendo los límites, y para garantizarle a los usuarios que las instalaciones, las antenas que se despliegan son seguras desde el punto de vista electromagnético. Perfecto. Álvaro, la Unión Internacional de Telecomunicaciones reconoce a Colombia como un referente en transparencia sobre la vigilancia de las antenas. ¿Esto qué significa y por qué es un tema muy importante para el país? Porque es un gran reconocimiento para el país. Sí, nosotros anteriormente iniciamos con un sistema muy robusto que recogía, consistía en equipos ubicados de manera fija en diferentes ciudades del país. Llegamos a tener un sistema compuesto por 72 sondas. Sondas son, para no entrar en detalles técnicos, son los equipos que se encargan de recoger las emisiones electromagnéticas que hay en el entorno de esas sondas. Teníamos sondas en las principales ciudades del país, y la OIT nos reconoció justamente por eso, por esa iniciativa que nosotros tuvimos. En algún momento llegamos a tener el sistema más robusto de nuestra región latinoamericana con la mayor cantidad de sondas, y continuamente la OIT nos ha reconocido por el avance en las normas que publicamos. La más reciente, para tener en cuenta las antenas que les mencioné inteligentes del 5G, pues la OIT nos invitó a hacer exposiciones a ellos, en vista de que éramos algo así como los pioneros en emitir este tipo de normatividades relacionadas con el 5G y con las últimas directrices que había expedido esta entidad que les mencioné, la Comisión Internacional para la Protección de Radiaciones No Ionizantes. Perfecto. Antes de terminar, quiero pedirte que nos dejes un mensaje para toda la ciudadanía. ¿Qué deberíamos saber o hacer cuando vemos una antena nueva en nuestra zona? El mensaje para toda la ciudadanía es que no se preocupen por las ondas de las antenas que ven en su entorno. Esa preocupación ya la tiene a cargo la ANE. La ANE es la entidad que por ley tiene esa función. No le corresponde a los ciudadanos tener ese tipo de precauciones, y tampoco, por ejemplo, a las autoridades locales, que desafortunadamente a veces en sus normas locales ponen requisitos que la Comisión de Regulación de Comunicaciones reconoce como barreras al despliegue, porque pretenden proteger a los ciudadanos, pero eso desafortunadamente no es así. Algo que no les había comentado es que nosotros siempre estamos preocupados por las antenas grandes que están en una torre, que realmente las antenas como tal siempre están en la parte alta de la torre y están en últimas muy lejos de nuestro cuerpo, pero nosotros también debemos ser conscientes que nosotros tenemos un dispositivo con una antena, que es el teléfono celular, y también él emite radiaciones, y en la medida que no tengamos antenas cercas, pues ese dispositivo va a empezar a emitir una mayor cantidad de radiaciones y puede generar algún riesgo. Entonces, en la medida que tengamos las antenas más cerca, pues el celular va a operar con menos potencia, va a emitir menos radiaciones, y en general todas las radiaciones a las que estamos expuestos pues van a ser menores. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando, queremos invitarlas a que se informen, consulten las mediciones, confíen en los datos y no en rumores. Tengan en cuenta que las antenas no son un riesgo, son la base para que nos podamos conectar y podamos progresar. Gracias, Álvaro Casallas, asesor de la ANE, y a quienes nos escuchan por acompañarnos en este capítulo. Recuerden que pueden consultar mediciones y más información en nuestra página www.ane.gov.co.